tal, Héctor? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, Pablito, gracias. Bien. Bueno, sí, estábamos recordando justamente antes de salir al aire lo que habíamos hablado en nuestro último encuentro. Hablamos de valores humanos, de la no violencia, y quedó pendiente en nuestro último encuentro cómo hacer. Usted nos decía que todos tenemos esa parte buena y esa parte mala dentro, pero que hay que hacer emerger la parte buena. ¿Es posible eso? Sí, lo importante es tratar de entender cómo funciona nuestra psicología, porque uno de los problemas que tenemos actualmente es que en el fondo todavía no sabemos con claridad la relación que existe entre el pensamiento y los sentimientos, cómo funciona eso conectado después con las decisiones que adoptamos. Se ha dicho muchas veces, y creo que con razón, que el hombre es lo que piensa. Lo que nosotros pensamos a diario y alimentamos con nuestra mente constituye nuestra inclinación central. Por eso es que es importante saber lo que piensa una persona para saber cómo tarde o temprano va a actuar. Parece ser que el proceso de la acción humana es más o menos el siguiente. Cuando nosotros, por medio de la percepción y de la sensación, sentimos los estímulos del mundo exterior que provienen de personas o de objetos de la naturaleza, tenemos una sensación, tenemos una impresión que nos despierta una atracción o un rechazo o un estado de indiferencia. Cuando hay una atracción, cuando se produce la atracción, hay un deseo de tener esa cosa o de acercarse a eso que me atrae. El deseo produce necesariamente un pensamiento que lo estimula. El pensamiento lleva necesariamente, si yo lo mantengo ligado al deseo, lleva al acto. Entonces tenemos que el deseo estimula el pensar alimenta el deseo, el pensar alimenta el acto. Cuando yo realizo un acto que me resultó agradable o satisfactorio, origino una especie de círculo, es decir, la tendencia a repetirlo, con lo cual origino un hábito. Si el hábito se continúa, origino una manera de ser, un carácter. Si origino un carácter, adopto una manera de vivir. Por eso es tan importante tener en cuenta lo que pensamos, porque eso es lo que suministra la acción. Se ha dicho también que el hombre es lo que come. A veces esa imagen suena un poco grotesca pensando que es nada más que en el aspecto físico. En realidad también en el aspecto mental, en el aspecto imaginativo. Lo que yo veo, lo que yo oigo, lo que yo gusto y lo que yo pienso alimentan mi mente y alimentan mis inclinaciones. Por lo que decíamos hoy en el círculo del deseo, pensamiento, pensamiento-acto, pensamiento-hábito. Es tan ligado esto que se ha llegado a decir que el pensamiento, en el fondo, no es otra cosa que un cúmulo de deseos alimentados. Entonces es muy importante tener en cuenta de qué nos vamos a alimentar, qué le vamos a dar a nuestra mente. Los grandes sabios, los grandes maestros, insisten que, dado que el pensamiento está en continuo fluir, es importante que la persona, o es deseable que la persona, coloque en el torrente del pensamiento una forma de ver la vida, de pensarla, de actuarla, la que esté orientada por determinados valores, por ejemplo, por la veracidad, por la rectitud, por la magnanimidad, por el deseo de servir a los demás. Es decir, que en el torrente mental yo voy colocando pensamientos que me inducen a una acción positiva, a una acción noble. Por eso se dice, es muy importante que una persona tenga una visión de la vida criteriosa, sensata, sabia, prudente, porque esa visión del mundo que él tiene que ir alimentando a cada momento lo va a inducir a una acción. Con el paso del tiempo se va a hacer un hábito. Después, lo que parecía muy difícil de hacer resulta cada vez más fácil, porque el hábito va a empujar de atrás sin necesidad de que yo tenga que activar cada vez más la voluntad. La voluntad va a ser ayudada por el hábito. Es tan importante esto que se ha llegado a rastrear cómo funciona también el pensar. Se ha definido, por ejemplo, el pensamiento del hombre como un mono loco. Si nosotros observamos cómo funciona nuestra mente, es increíble. Funciona a saltos. Uno, por ejemplo, en este momento estamos conversando, Pablito, y no sería raro que por tu mente y la mía se crucen imágenes de lo que vi anoche, o la película que voy a ver esta tarde, lo que tengo que hacer dentro de un rato. A la par que estoy atendiendo, me viene un bombardeo de imágenes y de sensaciones e ideas que caen sobre el lago del pensamiento en forma constante. Por eso se ha dicho es un mono loco. Porque a veces uno está pensando una cosa
que se asocia con otras y uno termina pensando otra que no tenía pensado hacer. Y a su vez una sensación o una impresión del mundo exterior te hace pensar otra cosa. Es decir, la mente va saltando como si fuera un mono que está jugando. Se la ha definido como el viento también. El viento es inaprensable, no lo podés detener. La mente es como el viento. Es imposible detenerla en un primer momento. ¿Qué podemos hacer entonces? Se la ha definido también como un burro terco, que cuando se le ocurre ir en una dirección me cuesta mucho salir de ella. Por ejemplo, estoy obsesionado por un problema, por una preocupación o por un interés y no puedo sacar el pensamiento del tema. Y rumio, y doy vuelta en el tema y quiero salir de ahí, me vuelve a llevar otra vez. Lo que dice, el pensamiento va en una dirección que a veces yo no quiero que tenga, pero es como un burro terco que se empecina en tomar este camino y no el que yo quiero que tenga. Por eso se insiste tanto que la única solución para romper este ciclo peligroso y automático del pensamiento es llenar, agregar el pensar y la conciencia con pensamientos nobles, con pensamientos virtuosos, con pensamientos bien intencionados, con una visión y una forma de vivir que me implique un tener equilibrio en mí mismo y un contribuir a la paz y a la armonía con los demás. Es tan importante eso que podemos llegar a la conclusión, somos lo que pensamos. Ahora, lo que pensamos tenemos que alimentarlo conscientemente. No dejar que el pensamiento nos piense. Porque si dejamos que el pensamiento nos piense, nos va a llevar y nos va a traer como nos lleva y nos trae el viento o como salta un mono loco adentro de una jaula. Tenemos que ser nosotros dueños del pensar. Para ser dueños del pensar tenemos que hacer un pensar consciente en el cual, en el fluir del pensamiento, estamos siempre agregando ideas, tendencias que nosotros queremos fructifiquen. Sembramos semillas de flores que queremos que salgan. Que no salgan hierbas, como decían el otro día, sino que salgan las flores perfumadas que nosotros estamos alimentando. Se ha comparado también el pensamiento con la pantalla de una televisión. Si yo miro un programa que me origina miedo, terror, asco, repugnancia, la única salida que tengo es cambiar de canal. De la misma manera, en el pensamiento, cuando yo veo que el pensamiento me empieza a dirigir hacia la depresión, hacia la mala intención, hacia la perversidad, la única salida que tengo es cambiar de pensar, es decir, hacer fuerza de distraer, desatender, como decíamos el otro día, dejar morir de inanición eso negativo que yo estoy alimentando y trasladarme a lo positivo. Es tan importante esto que como el pensamiento está muy ligado a los estados de ánimo, vemos que muchas personas, a veces se las define como ciclotímicas, van cambiando de estados de ánimo durante todo el día y de pensamiento. Los encuentro contentos, ven la vida de una manera. Al rato los encuentro apesadumbrados, ven la vida de otra manera. Más tarde han tenido una preocupación o un problema, la ven de otra forma. ¿Qué demuestra eso? Que el estado de ánimo, la emoción y las sensaciones están manejando el pensamiento de esa persona y la llevan a cambiar de actitud. En cambio, cuando yo digo no, dueño y señor del pensamiento tengo que ser yo, aunque me va a costar, porque en un primer momento es él el que me maneja, voy comenzando a establecerme un criterio de voluntad. No dejarme gobernar por el pensamiento, gobernarlo yo. ¿Y de qué manera lo puedo gobernar, dado que fluye sin cesar? Alimentándolo con las ideas nobles y bien intencionadas que quiero que tenga. Y en un constante luchar, porque en cuanto me descuidé, todos los otros pensamientos colaterales que están esperando su turno invaden mi campo mental. Por eso una persona puede atenuar su depresión, atenuar su preocupación, atenuar sus miedos, no alimentándolos. Sencillamente no alimentándolos, alimentando lo contrario. Alimentando la autoconfianza, alimentando la serenidad, alimentando que después de todo no ocurrió y no sabemos si va a ocurrir. No dejar que el pensamiento me posea, porque si el pensamiento me posee, me lleva donde él quiere, porque me origina el estado de ánimo. Nació de un estado de ánimo y refuerza el estado de ánimo y termino yo alimentándolo, como si pusieran leña al fuego. Este es un importante elemento que el hombre tiene que tener en cuenta. Tener mayor dominio y control de su pensar. Que en el fondo, Pablito, se resume en la idea que miraban y observaban los filósofos antiguos, que el hombre tenga mayor dominio de sí mismo. Pero nosotros a veces pensamos que tener dominio de sí mismo es apretar los dientes, cerrar los puños y en un acto feroz de voluntad decir yo no lo voy a hacer. Pero si hago esa acción externa y no lo acompaño con un pensar que me refuerce, termino reprimiéndome. Es decir, estoy pensando una cosa y la estoy reprimiendo, pero de tanto que la pienso, es como una olla que yo puse a hervir con agua caliente. Si le levanto la presión a la olla, finalmente le salta la tapa. Entonces, para evitar que la represión sea la única alternativa que me queda frente a pensamientos que no puedo controlar,
consiste en cambiar de dial, en tratar de pensar y repensar aquello que yo sé positivamente que me va a beneficiar. Pensamientos, a veces se llaman pensamientos positivos, pensamientos nobles, pensamientos virtuosos, pensamientos de serenidad, pensamientos de paz. ¿Por qué? Porque el pensamiento suscita el estado de ánimo. Hay que tratar de alimentarlo en esa dirección. Había un filósofo que decía, el hombre es, en estado natural, ondulante, fíjate el movimiento, y diverso. Somos ondulantes porque somos cambiantes, y diversos porque tenemos un montón de partes que van ocupando en la conciencia como actores que entran en un escenario sin que uno los haya invitado. Uno está tratando de hacer una representación teatral y entra por acá un usurpador, un intruso, y que terminan por complicar la obra de teatro. Por eso la importancia de que el hombre lleve una dirección en su pensamiento y no deje que los intrusos de las emociones, los miedos, vayan ganándole territorio. Al contrario, vaya alimentando ese foco central. Lo demás se va debilitando. Finalmente, terminamos por ir adquiriendo con el paso del tiempo mayor estabilidad, mayor confianza en nosotros y mayor control del pensar. Pasamos a un estado de mayor autodominio. Y cuando hay autodominio en nosotros, necesariamente por derivación, hay mayor lucidez, porque la inteligencia no está bombardeada por emociones diversas, sino que yo tengo un cierto control sobre ellas. Hay mayor equilibrio, mis juicios son más ecuánimes, yo no estoy movido por las impresiones del momento, por gustos y disgustos, sino que trato de tener una cierta imparcialidad. Me puedo manejar con mayor veracidad, porque empiezo a ver las cosas con más claridad, no tan interferidas por lo que yo estoy pensando. En los grandes planteos de los filósofos antiguos se hablaba de que el hombre tenía que alcanzar un estado de apatía, otros decían de ataraxia, hay quien llegó a decir de indiferencia. Pero hay que tener cuidado con las palabras porque a veces, si me las tomo en sentido literal, me pueden complicar. Fíjate, la palabra apatía. Apatía quiere decir, el prefijo a indica ausencia, ausencia de pasiones. Uno se pregunta, bueno, pero ¿y entonces qué es el hombre si no tiene pasiones? ¿Una heladera, una planta? ¿Qué es al no tener emociones? No. Cuando ellos decían el hombre debe tratar de alcanzar un estado de apatía voluntaria, querían decir estos grandes filósofos, debe adquirir un estado de control. No de no sentir pasiones, sino de controlarlas, encauzarlas, conducirlas, de ser señor de ellas hasta cierto punto, y no esclavo. Ese era el significado de apatía. Ataraxia, una palabra muy semejante. Ataraxia significa, si uno la traduce literalmente, placer en reposo. Que el estado de ánimo nuestro, que siempre va a ser cambiante, porque no podemos estar en reposo permanente, que tenga mayor estabilidad. Y que seamos nosotros los que estamos alimentando constantemente ese estado de ánimo. No que el estado de ánimo me lleve a mí. Otra palabra que se emplea, por ejemplo, en la filosofía oriental, entre budistas y otras grandes corrientes de filosofía religiosa, hablan de ecuanimidad. Quiere decir mantener un equilibrio y no ser demasiado afectado por lo que me está sucediendo. Llegan a definirlo en una frase muy precisa. No alegrarse demasiado por el éxito, ni entristecerse demasiado por el fracaso. Fíjate el término, no alegrarse demasiado. Quiere decir que algo me voy a alegrar. No entristecerme demasiado por el fracaso, pero algo me voy a entristecer. Que mis movimientos psicológicos no pasen de cierta medida. Que la depresión no me lleve al hundimiento, ni la euforia me lleve a una exasperación que me haga perder el juicio y la sensatez. Entonces, mi vida comienza a tener un camino intermedio. Empiezo a darme cuenta que tengo mayor control de mí, no un control forzado de puños apretados, sino un control distendido, más distendido, con una mente lúcida, que entonces es como una linterna que alumbra con más claridad, con una sensibilidad que si bien tiene momentos de intensidad, nunca pasan de la medida, y entonces mi vida naturalmente se equilibra más, y yo empiezo a tener un señorío sereno de mí mismo, lo que se va a manifestar como mayor paz y armonía conmigo. Y si hay paz y armonía conmigo, naturalmente la tengo con el prójimo. Se ha llegado a decir, Pablito, que una persona irradia lo que siente. Si uno tiene un estado de mayor paz y armonía, esté donde esté, los demás lo captan, o en forma inconsciente o en forma consciente, porque uno lo está irradiando. Así como cuando prendes una estufa o un calefactor, aunque lo pongas en mínimo, larga una determinada irradiación. De la misma manera nosotros irradiamos.
Es muy notable observar eso cuando uno entra, por ejemplo, en una casa de gente que está preocupada o angustiada o es agresiva, percibir en el ambiente una cierta hostilidad que, aunque no le digan nada a uno dice, acá no hay buena onda o mala onda, como se dice hoy, ¿no? Acá hay algo que no está bien. Yo no sé, nadie me dice nada, pero yo no percibo acá esa receptividad. En cambio, cuando yo voy a un lugar donde la gente está en mayor paz y armonía, no me quiero ir. Porque es tanto el bienestar que siento de estar con esa gente, del ambiente que hay un clima de dulzura, de serenidad que me rodea, que yo no sé bien de dónde proviene. En realidad proviene de las personas. Hasta ese punto tenemos que tener en cuenta la importancia de lo que pensamos. Por eso llegamos a la primera conclusión. El hombre es lo que piensa y el hombre es lo que se alimenta. Lamentablemente, nosotros todavía no hemos llegado a aplicar este elemento tan importante del conocimiento del pensar y dejamos que los chicos, los adolescentes, se alimenten de cualquier imagen, se alimenten de cualquier lectura, se alimenten de cualquier pensamiento. Eso es atroz, porque es como comer comida que me va a afectar el hígado, el estómago y otros órganos internos. Puedo comer de todo, sí, pero los efectos no van a ser buenos. De la misma manera, si yo miro violencia constantemente, si yo miro terror constantemente, si yo miro barbarie constantemente, eso va creando un cúmulo. En personas más equilibradas no pasa a mayores, pero les induce a acciones perversas o acciones equivocadas. Es preferible ahorrarse ese problema y decirle a la gente, aliméntese con buenos pensamientos, con buenas ideas, con intenciones virtuosas, frecuente ambientes donde usted se siente mejor, donde haya paz, donde haya armonía. Recurra a textos y lecturas que le den más armonía, más equilibrio. Vaya aprovechando todo lo que lo rodea para alimentar su pensamiento. Después usted va a tener mayor cantidad de material para trabajar. Pero no se alimente de aquello que lo daña, no se alimente de aquello que lo va a inducir. Si usted tiene una propensión a la agresividad y se alimenta de pensamientos agresivos, de imágenes agresivas, naturalmente usted va a ser un gran agresivo. Vaya creándose a sí mismo un clima que lo vaya rodeando para que usted pueda encauzarse. Que lo podemos resumir en esta frase. Los sabios antiguos decían, el hombre, antes de intencionar un cambio social, que es muy importante, y antes de entrar en la acción social y combatir por la transformación, que está muy bien, debe realizar, o antes o simultáneamente, este trabajo. Conocerse a sí mismo más, estudiarse, observarse, ver los defectos y virtudes, poseerse a sí mismo más, es decir, autodominarse y autocontrolarse sin extrema tensión ni mucho menos. Y ahora sí, una vez que se conoce más, que se posee más, ahora sí, donarse mejor a los demás. Porque lo que sale de mí va a ser mucho más compacto, más íntegro, más puro y más amplio. Bien. ¿Se puede uno conocerse a sí mismo o cómo lograr conocerse a sí mismo? ¿Lo dejamos para el próximo encuentro? ¿Cómo no, Pablito? Gracias, Héctor. Gracias vos, Pablito. Comenzamos una nueva hora y esta cortina nos está indicando que ya está con nosotros el profesor Héctor Omad. Héctor, ¿cómo le va? Muy bien, Pablo, muy bien, gracias. Bien, habíamos dejado pendiente la última charla o el último encuentro que tuvimos, la pregunta o la incógnita de algo que supongo que no es fácil de lograr, pero bueno, a eso apuntamos. ¿Cómo hacemos o cómo hace uno para poder conocerse a sí mismo y después poder abrirse a los demás? Claro, es un gran tema, además siempre ha sido motivo de preocupación para los grandes filósofos y pensadores de todos los tiempos. Se dice que la filosofía comienza como un interés por indagar, por explorar lo que rodea al hombre, el entorno, lo que los filósofos antiguos llamaban el ser, las cosas, lo que nosotros a veces llamamos naturaleza, o cosmos, o universo. Y en esa exploración descubrieron los filósofos y los pensadores que la realidad entera, sea inanimada, animada o humana, se rige por ciertas leyes, por ciertos ritmos, ciertas regularidades que el filósofo entendía a lo largo del tiempo que deben ser descubiertas para que el hombre comprenda, entonces sí, cómo funciona el mundo en el cual habita y qué papel juega él dentro de ese mundo. En un segundo momento, la preocupación ya se centró en el hombre mismo,
Primero fue el entorno o el contorno del hombre y el hombre visto como una parte de ese contorno o de ese universo o de esa naturaleza. Pero en un segundo momento el pensamiento se centra ya directamente en el hombre, porque descubren los filósofos con el paso del tiempo que el ser humano es el único ser privilegiado que tiene un exterior y un interior. En el exterior yo lo puedo ver en su lugar en el cosmos y lo puedo estudiar por sus características como ser animado, como ser biológico. Pero el hombre además tiene un universo interior, que es lo que se llama alma o espíritu, y es necesario entonces saber en qué consiste esa interioridad del hombre. Así que la filosofía giró 180 grados y comenzó a centrarse en el estudio del hombre, indagar qué es el ser humano, específicamente quién soy yo, ya en un sentido más personal y más íntimo de la pregunta. Y esta pregunta central en realidad se circunscribe al tema de cuál es la esencia, la naturaleza y las características del ser humano. Comenzó con preguntas de tipo cósmica o cosmológica, por ejemplo, preguntarse de dónde proviene el hombre, junto a la naturaleza, de dónde vienen ambos, si el hombre es un producto natural o si el hombre ha sido creado junto con la naturaleza por un ser que trasciende a ambos. Frente a este interrogante, los filósofos se dieron cuenta que es muy difícil resolver algo que escapa a la inmediata observación, porque si yo me pregunto de dónde provienen todas las cosas y tengo datos puramente materiales, me falta saber de dónde proviene lo material, tengo que pegar un salto en el vacío, y eso ya es un espacio no fácil de llenar para el pensamiento del ser humano o del ser racional. Entonces dijeron, vamos a circunscribir la pregunta más todavía, porque esa pregunta final de dónde vengo, qué significado tiene mi vida, parece escaparnos, se nos va muy lejos. Entonces estudiemos al menos lo que tenemos en manos, estudiemos al menos la naturaleza del hombre aquí y ahora. Y en ese estudio, Pablito, descubrieron dos cosas fundamentales. Una de ellas es que el hombre, cuando se observa a sí mismo, se descubre como compuesto por partes. El hombre no se descubre como una unidad, porque tiene sensaciones, sentimientos, pensamientos, voliciones internas que lo llevan a darse cuenta que él, a pesar de que cuando dice yo parece ser uno, cuando se analiza parece ser muchos. Y entonces llegaron a definiciones tales como que el hombre tenía planos o capas o aspectos que curiosamente y misteriosamente en un primer momento están interrelacionados. Frente a ese estudio llegaron a la conclusión de que es muy difícil llegar a esa unidad posible, y que se encontraban y topaban con este misterio. Por un lado, el hombre se siente un yo, una unidad, y por otro lado, cuando se analiza, es una multiplicidad. Por eso llegaron a decir, el hombre es una multiunidad. Algunos dijeron, si nos basamos nada más que en la observación directa de sí mismos, descubrimos que somos, dijo este filósofo, ondulantes, porque cambiamos de estados de ánimos, no somos una unidad permanente, por lo menos no en forma inmediata, y diversos, como si estuviéramos compuestos de partes. Que curiosamente esas partes funcionan en una visión de conjunto. Esa fue la primera gran observación o gran descubrimiento de los filósofos en general. La segunda fue que esas partes parecen ser capas que se interpenetran y estuviesen jerárquicamente fusionadas. Por eso llegaron a decir el hombre es instinto, emociones, pasiones, sentimientos, razón, conciencia y voluntad, de abajo para arriba. Y de arriba para abajo, voluntad, inteligencia, sentimientos, más abajo sensaciones, más abajo instintos y pasiones. Más o menos este fue el cuadro al que llegaron cuando estudiaron la naturaleza del hombre. Dice, el hombre, más allá del color de su piel, de su cultura, de su nacionalidad, presenta esta característica. Hay una naturaleza humana que se puede decir está constituida por partes. Entonces la naturaleza del hombre no es simple, es compleja. Y esa explica por qué al hombre le cuesta tanto armonizar su vida. Porque por un lado tiene instintos, por otro lado tiene pasiones, por otro lado tiene sentimientos superiores, por otro lado tiene inteligencia. Entonces, para armonizar esas partes se le hace muy difícil. Porque si apuesta al instinto, le tironea la parte de la conciencia y la razón. Si apuesta a ser conciencia y razón, le piden su parte los instintos y las emociones. Entonces tiene que armonizar esas partes. Y observa con cierta nostalgia el hombre y cierta envidia, podemos decir, cómo se comporta el animal. Porque el animal, al tener una naturaleza simple, instintiva, se rige por ella. No hay dualidad en el animal, pero hay extraordinarias dualidades en el ser humano, porque hay partes. Entonces,
el estudio dice, la naturaleza del hombre no es unívoca, es multívoca, es decir, es múltiple. Por otro lado, puede el hombre integrarla más y unirla más, porque si consigue eso, si consigue unir su naturaleza, las distintas partes que la constituyen, entonces hay más paz y más armonía, hay más lucidez y más equilibrio. ¿Cuál sería el orden?, dicen los filósofos. Y el orden es el que muestra el mismo cuerpo, ¿no? La cabeza arriba, los sentimientos al medio, los instintos debajo. Si el hombre consigue jerarquizarse de ese modo, integrándose, no dejando nada afuera, alcanzaría la armonía y la paz que tanto busca, o por lo menos una vida más armoniosa y más pacífica. Por lo tanto, dijeron los filósofos, el hombre en estado natural no está completo, tiene que completarse a sí mismo, a diferencia de los animales que su vida instintiva los completa a sí mismo. El completarse a sí mismo es el gran trabajo del hombre, porque el hombre tiene que aprender desde los hechos más elementales biológicos como caminar, buscar sus propios alimentos, aprender a hablar, aprender a comunicarse, aprender a informarse. Todo lo va aprendiendo el hombre. Y dijeron los filósofos, y algo muy importante para que alcance su equilibrio, tiene que desarrollar también cualidades que se llaman específicamente humanas, valores humanos, o se pueden llamar virtudes o valores morales, que son propios del hombre. No le puedo pedir a un animal un comportamiento moral, pero sí se lo tengo que pedir al hombre. Y dijeron, si el hombre no desarrolla la capa superior de la moralidad, está necesariamente incompleto. Sería un ser subdesarrollado, que hay que integrar, armar y unificar. Por eso dicen muy bien los filósofos, el hombre en estado natural vive entre el animal y el humano. Y no es ni una cosa ni otra. Y tiene que vivir como ser humano, porque esa es su condición. Entonces tiene que asumir la animalidad que posee, integrarla a su humanidad, jerarquizarla y ordenarla. Y eso no lo va a conseguir si no es a través del desarrollo moral. No solamente a través del conocimiento, a través de una práctica de virtudes. Por eso dicen muy bien, el hombre en estado natural vive en una jungla, parece un animal más. Pero en estado humano es cuando alcanza el desarrollo moral. Cuando alcanza el desarrollo moral, logra mayor equilibrio consigo mismo porque pone las partes de su naturaleza en orden, las disciplina y se disciplina socialmente. En cambio, cuando el hombre descuida el desarrollo moral y la perfección espiritual, vive en estado de caos, interno y externo. Y eso explica por qué las sociedades están llenas de injusticia, de desigualdad, de barbarie, de violencia, de brutalidad. Porque eso demuestra que los hombres colectivamente no se están desarrollando al nivel moral que corresponde. La moralidad le es tan específica y tan necesaria como el pan y el agua. Por lo tanto, el estudio del hombre, ¿qué es el hombre?, debe llevar inmediatamente al otro elemento. ¿Qué debe ser el hombre? ¿Qué debe hacer de sí mismo? No está completo con decir qué es. Puedo decir una planta es, un animal es, el hombre tiene que ser además de lo que es. Ahí viene el desarrollo moral. Y dijeron los filósofos en general, el hombre no está completo si no desarrolla la razón y por arriba de la razón si no desarrolla un buen carácter. ¿Y qué es un buen carácter?, dijeron los filósofos. Desarrollar características propiamente humanas, cualidades, que en algunos contextos filosóficos se llamaron virtudes y en otros contextos filosóficos valores, pero que nosotros podemos fusionar ahora y decir son valores, son virtudes, son cualidades que desarrolladas y puestas en práctica permiten que el hombre alcance su estatura humana, se cultive y se perfeccione como persona. Por lo tanto, dijeron los filósofos, hay un deber moral y pedagógico para cualquier hombre en cualquier condición que esté, en cualquier país, en cualquier lugar. ¿Cuál? La de desarrollarse mental, espiritual y moralmente. De lo contrario no tenemos ser humano. Tenemos un humano que tiene la apariencia de humano, pero está subdesarrollado, aunque esté muy informado y aunque su vida instintiva esté satisfecha. Si no desarrolla su cualidad moral, es como si le faltara una parte de su ser. El animal puede darse el lujo de vivir sin moralidad, el hombre no. Cuando pretende hacerlo, hay caos y desorden. Por lo tanto, hay un deber pedagógico, educativo y moral. El hombre tiene que desarrollar un buen carácter. De lo contrario, está subdesarrollado y se transforma en una fiera, porque al quedar su vida instintiva y emocional librada a los impulsos naturales, eso conduce necesariamente al desorden. Por eso el hombre necesita de la disciplina, porque un buen carácter es ante todo disciplina.
que va a permitir que el hombre tenga buenos hábitos, buena conducta, buenos modales. Y eso se logra solamente con una pedagogía puesta en acción. Una pedagogía que no debe olvidar nunca que por arriba de la información hay que moralizar al hombre. Es decir, transmitirle valores, cualidades y enseñarle de qué modo las puede aplicar en la vida. Así que el estudio de lo humano lleva a la idea que humano es tal aquel que desarrolló el buen carácter. Y el buen carácter es cuando se desarrollan buenas cualidades que disciplinan al hombre individualmente y socialmente. Por eso un filósofo dijo, la gran solución para el hombre, aunque no sepa exactamente de dónde viene y cuál es el significado último de su vida, pero sí para vivir humanamente esta vida y prepararse y hacerse merecedor de otra si la hay, es desarrollar un buen carácter aplicando las 3D y las 3P. Las 3D, discernimiento, deliberación, razonar los comportamientos, no comportarse según el impulso y el instinto, sino razonar, tomarse tiempo, discernir, decidir, porque de todos los pensamientos que le brotan frente a una circunstancia que tiene que resolver, el hombre finalmente va a tener que elegir alguno de ellos, el que considere más bueno o más correcto, y ahí decide. Pero no basta con decidirse, porque decidir es todavía no actuar, es poner el pensamiento, la voluntad y el sentimiento en una dirección. Ahora falta la determinación, ponerlo en marcha. Las 3D. Discernir, decidir, determinarse. Determinarse quiere decir poner en marcha algo, suceda lo que suceda. Pase lo que pase, desarrollarlo. Como ocurre en cualquier profesión o oficio que el hombre quiere desarrollar. Si el hombre se desalienta frente a las primeras adversidades, no desarrolla ni su capacidad, ni como técnico, ni como artista, ni como hombre de acción, ni como empresario, ni como trabajador. La vida demuestra que solamente llevamos a cabo algo cuando estamos dispuestos a pasar por dolores y alegrías sin ceder, sin aflojar, contra viento y marea. Las 3P corroboran esto que yo dije con respecto a la determinación, porque las 3P dicen pureza de intención, es decir, que el hombre tiene que tener en claro que tiene que desarrollar una moralidad correcta, entonces pureza de intención, paciencia para aplicar esas virtudes y practicarlas, porque las virtudes son ejercicios, son hábitos, se aprenden haciendo. Como se aprende a caminar caminando, a hablar hablando, se aprende a ser virtuoso siendo virtuoso. Es decir, pureza de intención, paciencia en ponerlas en práctica y perseverancia. Contra viento y marea. Se cuenta que había un rey que libró una gran batalla, un rey escocés, cuando los ingleses lo invadieron, y fue derrotado en los campos de combate, porque los ingleses tenían más armamento y más soldados, y él alcanzó a escapar y se refugió en una cueva, y lloraba de dolor y de impotencia por la derrota y porque veía sus tropas diezmadas y perdidas, y se entregó, vencido en su corazón, desalentado, de pronto levantó la mirada y vio una telaraña y una arañita que estaba en la punta de la telaraña y subía la araña y se caía. No podía subir, resbalaba. Pero él observaba que la araña no cedía en su empeño. Caía y volvía a empezar, caía y volvía, hasta que a la larga la araña, haciendo fuerza, subió. Y él dijo, ahí está el secreto para seguir la vida y para seguir la lucha. Perseverar, perseverar, perseverar. Y los que perseveran, Pablito, ya sea en cualquier instancia de la vida, también en la moral, llegan lejos. Porque la vida en última instancia es un continuo ejercicio de algo, para hacerlo carne, para hacerlo sangre, para hacerlo hábito, para hacerlo costumbre. Entonces, un buen carácter es una buena costumbre de ser. Buenos modales, buena conducta, buen comportamiento.